¿Por qué ya no tenemos tiempo libre? ¿Por qué volvemos a ser de nuevo siervos del tiempo? ¿Es que acaso Cronos ha resucitado con tal potencia que ha vencido esta vez definitivamente a Zeus? En el capítulo anterior nos habíamos servido del mito griego para situar al ser humano, la esencia del ser humano, en la victoria de Zeus contra Cronos, en la victoria, decíamos, de la palabra y el lenguaje sobre el tiempo. En este sentido, habíamos tenido que concluir que, según la sabiduría del mito griego, el ser humano se define fundamentalmente por el tiempo libre, por un estar libre del tiempo. Ahora bien, es cierto que en nuestras sociedades actuales turbocapitalistas, en las que todo va a un ritmo vertiginoso, apenas tenemos tiempo libre. Y además el tiempo libre que tenemos tampoco nos libera del tiempo, en el sentido de que tenemos que gastarlo en comprar vertiginosamente en la sociedad de consumo de los centros comerciales. De hecho, hace poco, como habréis visto, he colgado un vídeo muy interesante para esta serie sobre esta temática en el momento actual, la imposibilidad de traducir en tiempo libre el inmenso potencial de ocio y de descanso que debería de haber supuesto para la humanidad el desarrollo vertiginoso de la industria, el desarrollo vertiginoso de la productividad. Veíamos ahí que dos grandes pensadores del siglo XX, Keynes por un lado y Russell por otro, opinaban hace ahora mismo 100 años que por estas fechas estaríamos trabajando ya solamente 3 o 4 horas diarias, que no haría falta más. No ha sido así, seguimos trabajando una barbaridad, seguimos trabajando como mínimo 8 horas diarias y algo, por tanto, ha pasado. Y nosotros llegábamos a la conclusión de que lo que había pasado es que seguíamos siendo una sociedad capitalista, incapaz de descansar, incapaz de detenerse, incapaz de repartir el trabajo y traducirlo en descanso, en lugar de en paro. En los términos que planteábamos basándonos en el mito griego, habría que decir pues, que algo ha ocurrido para que Zeus haya salido tan maltrecho en su continua batalla contra Cronos. Recordar el esquema en el que habíamos desembocado en el capítulo anterior. El ser humano solamente es posible eso a lo que llamamos cultura, el objeto de estudio de los antropólogos, allí donde la palabra ha demostrado tener más autoridad que el tiempo, allí donde, míticamente, Zeus ha vencido a Cronos. La cultura es, ante todo y en primer lugar, la casa de la palabra, el reinado de las instituciones que permanecen y resisten al paso del tiempo. Por eso habíamos concluido que la cultura necesitaba en su interior de alguna maquinaria que fuera algo así como un antídoto contra el paso del tiempo, un antídoto contra la historia, un empeño en permanecer. Y esta especie de maquinaria capaz de anular los acontecimientos es el secreto de lo que llamamos costumbre, es el rito, el empeño en la repetición. Entre el cielo y la tierra ya no reina Cronos, ahora reina Zeus, la palabra. Y aunque el tiempo sigue pasando, ya no tiene la máxima autoridad, tiene que someterse a la ley de la palabra institucional. Y aunque el tiempo siempre acabe por vencer al final, cuando, como decíamos, juega en su terreno, de todas formas ha sido siempre ya constantemente vencido en el mientras tanto de la vida cultural, de la vida institucional. Ahora bien, si rebobinamos y nos vamos a los capítulos anteriores, recordaremos a Rousseau decirnos que si bien el género humano parecía predispuesto a permanecer siempre detenido en un estado neolítico que detestaba la historia, a la que le producía espanto la historia, sin embargo, algo debió de ocurrir, decía él, alguna funesta casualidad debió de ocurrir
para que el ser humano de nuevo volviera a precipitarse en el torbellino vertiginoso del curso histórico. Alguna funesta casualidad hizo que Cronos resucitara y contraatacara con fuerzas renovadas. Cronos, segunda parte, la venganza. De nuevo, podríamos decir que se dispara la flecha de la historia y el tiempo libre de la cultura tiene que acomodarse mal que bien, cada vez más mal que bien, al vertiginoso suceder de los acontecimientos históricos. Cronos ha resucitado y amenaza con vencer, esta vez definitivamente, a Zeus. Actualmente podríamos decir que mientras que los parlamentos argumentan y contraargumentan a paso lento de dinosaurio, mientras tanto el vertiginoso sucederse de las cosas en el mercado viaja a la velocidad de la luz, en tiempo real. Mientras Zeus intenta penosa, trabajosamente, lentamente, balbucear palabras en el Parlamento, Cronos ha dado ya, mientras tanto, millares de veces la vuelta al mundo, saltando de bolsa en bolsa en los mercados financieros. Y el lugar en el que se deciden las cosas que afectan luego a los seres humanos, ha dejado cada vez más de ser el Parlamento y ha empezado cada vez más a ser el mercado. Cada vez vale menos que discutamos con calma y paciencia legislaciones en el Parlamento, mientras que casi todo lo importante ocurre de espaldas al Parlamento en comisiones secretas y negociaciones privadas en el mercado. Cronos tiene cada vez más preponderancia y Zeus se ha quedado atrás. Va a la zaga renqueante, intentando entender lo que ya se ha decidido en otra parte. Y de este modo, la democracia y todo el juego parlamentario, más que consultar nuestras razones, nuestras argumentaciones, lo que hace es obligarnos a entrar en razón respecto a razones que se han decidido en otro sitio, que no ha sido un sitio de argumentación y contraargumentación, sino un sitio, el mercado, de negociación de intereses económicos y no políticos. Es a esto a lo que he llamado tantas veces en este canal turbocapitalismo. Es como si la historia se hubiera acelerado, hubiera enloquecido. En todo caso, por retomar el texto de Rousseau sobre la funesta casualidad, ¿qué es lo que volvió a disparar la flecha de la historia? ¿Qué fue esa funesta casualidad que nos arrancó de ese estado neolítico en el que nos decía Rousseau que parecía que estábamos destinados a permanecer siempre en él? Bueno, el propio Rousseau nos dice que fue la propiedad privada. La primera vez que alguien cercó un campo y dijo «esto es mío» y los demás fueron tan idiotas de creerle, empezó una nueva etapa para la humanidad, que fue precisamente el advenimiento de la historia. Alguien podría decir también, sin duda, que esa funesta casualidad fue más bien la invención de la escritura, o quién sabe incluso si la invención de la escritura alfabética por parte de los griegos, de tal forma que, como vimos en nuestra serie de Sócrates y Platón, el modelo político del rey poeta comenzó a ser desplazado por otro modelo político muy ligado a la escritura, muy ligado al hecho de que el pueblo supiera ya leer y escribir, que tuvo que ver con la filosofía. De tal forma que la funesta casualidad sería precisamente la filosofía. Yo no puedo estar más alejado de esa interpretación, por supuesto. No, porque la filosofía nació precisamente del tiempo libre y la filosofía depende de que haya ocio, de que estemos liberados de la dictadura del tiempo. Es precisamente todo lo contrario y esto lo vamos a tratar muy detenidamente a continuación. Yo más bien diría que en parte tiene razón Rousseau y en parte, sobre todo, pues tiene razón la tradición marxista, que dijo esto tan famoso de que la lucha de clases era el motor de la historia, que si había historia es porque había lucha de clases. Fue la división de la sociedad en clases sociales, lo que sin duda tiene algo que ver con el surgimiento del Estado,
lo que provocó el aceleramiento del curso histórico, la resurrección de Cronos, hemos dicho, la funesta casualidad que ha dicho Rousseau. La lucha de clases colocó al ser humano a merced de la historia. Y en este sentido, el ser humano no recuperará su esencia más propia hasta que exista sobre la Tierra una sociedad sin clases que le permita recuperar el tiempo libre, que le permita ponerse a salvo de la historia, a salvo del tiempo, libres del tiempo. Ese sería el único programa socialista que tendría sentido, y por eso hemos dicho en el vídeo ya citado que la mejor definición de comunismo que se ha hecho en la historia del marxismo fue la que hizo Paul Lafargue. El comunismo es el derecho a la pereza de la humanidad, el derecho a traducir en tiempo libre el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la productividad industrial. Conquistar algo así como un neolítico hiperindustrializado, un neolítico de la abundancia, en el cual hará falta trabajar muy poco, puesto que las máquinas, la industria, hará el trabajo que antes tuvieron que hacer en otras épocas los siervos y los esclavos. Reconquistar el tiempo libre para la cultura, o dicho en términos modernos, y ya veremos que hay una cierta diferencia, el tiempo libre para la República. Ahora vamos a volver a reflexionar sobre el esquema tal y como nos había quedado en el capítulo anterior, para introducir ciertas modificaciones que van a ser esenciales para nuestro curso de antropología. De nuevo tenemos que agradecer a Miguel Brieva el esquema siguiente que os dejo en la descripción. Vamos a recorrerlo por partes. Tenemos aquí el ciclo de la costumbre y del rito, el ciclo de la identidad cultural, definido por un lema que hemos especificado ya hace capítulos atrás, como un no pasa nada ya, un antídoto contra los acontecimientos, un antídoto contra el curso de la historia. Claro, es que este ciclo ha venido marcado por un acontecimiento fundamental in illo tempore, la victoria sobre el tiempo, la victoria de Zeus sobre Cronos, el tiempo. Ahora bien, aquí estamos hablando de una funesta casualidad, de una resurrección de Cronos, que aquí en el esquema hemos representado simbólicamente con la fórmula Cronos al cuadrado. Cronos resucita y acelera de nuevo el curso del tiempo. Empieza de nuevo a haber historia, y además la historia tiende a comérselo todo, cada vez más, hasta llegar a la edad moderna, en la que las grandes revoluciones burguesas hacen que Cronos ya sea, podríamos decir simbólicamente, Cronos al cubo o Cronos a la enésima potencia, el Cronos turbocapitalista. Sí, en 200 años de capitalismo, podríamos decir desde un punto de vista histórico y no digamos ya prehistórico, un abrir y cerrar de ojos, han ocurrido más cosas que en 2000 años de historia y en 50.000 de prehistoria. Hasta el punto de que, como hemos repetido en muchos vídeos, el planeta se agota. En 200 años hemos agotado los recursos ecológicos del planeta. Cronos ya no es que devore a sus hijos, es que está a punto de devorar el planeta Tierra. Desde el punto de vista del pensamiento mítico, es como si de nuevo volviéramos a vivir en ese tiempo de los ancestros en el que pasaban las cosas. Ahora de nuevo pasan cosas todo el rato. Vivimos en la historia mucho más que en las instituciones. Ya sabemos lo que pasaba en la historia. De pronto venía un águila y te arrancaba el hígado todos los días, o se te quedaba la boca pegada y tenías que arrancarte los dientes para que te pudieran alimentar por el agujero. Actualmente nos pasan esas cosas todo el rato, pero nos pasan además a un ritmo vertiginoso, a la velocidad de la luz, en el tiempo de los mercados financieros. Como para que luego se diga que las sociedades míticas eran sociedades supersticiosas. Ahora sí que somos supersticiosos. Ahora que pretendemos creer que haciendo el payaso con sortilegios en la casa parlamentaria, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, tenemos alguna influencia real sobre el curso de las cosas, sobre ese curso de las cosas
que viaja a nuestras espaldas a la velocidad de la luz en los mercados financieros. Contemplemos el espectáculo de nuestro flamante Parlamento Europeo. Es como si un montón de brujos, de chamanes impotentes, se reunieran ahí a hacer sortilegios para ver si consiguen calmar a los dioses, a esos dioses a los que amamos todos los días en los periódicos, los mercados. Y los dioses permanecen ciegos y sordos frente a tanta superstición parlamentaria. Nunca el lugar en el que se deciden las cosas humanas ha estado tan alejado del centro de la ciudad, tan alejado del Parlamento, tan alejado de la Casa de la Palabra. Nunca en 50.000 años de Homo sapiens creo que el ser humano ha llegado a ser tan supersticioso como en la actualidad. Nuestras democracias eligen cada 4 años quién va a bailar en adelante la danza de la lluvia en el Parlamento, pero mientras tanto los cielos de los dioses deciden por nosotros. Es como si el capitalismo fuera un Cronos que respira de una forma tan aparatosa y potente que Zeus prácticamente se va quedando cada vez más sin aire. No hay mejor descripción de esta situación que un libro que ya he recomendado muchas veces en este canal, La doctrina del shock, de Naomi Klein. Este libro lleva por subtítulo El auge del capitalismo del desastre, porque la tesis fundamental del libro es que el capitalismo actual ya no funciona bien más que en condiciones de desastre social. Un tsunami, un terremoto, una guerra serán, sin duda alguna, los peores desastres desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista humano, pero son el mejor caldo de cultivo para los negocios. Los problemas de los seres humanos son soluciones económicas, son la oportunidad para los negocios. Las guerras son sin duda la peor calamidad para un ser humano, pero las guerras son ante todo un inmenso mercado, un inmenso negocio. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento, que decía la Polla Record. Dejándonos llevar del esquema que estamos utilizando en este curso de antropología, podríamos decir que mientras que la historia es para el ser humano la mayor de las catástrofes, sin embargo para el capitalismo es el terreno mejor abonado para los negocios. Mientras que el capitalismo hace sus negocios en la historia, el ser humano intenta respirar un poco de aire, un poco de tiempo libre, un poco de tiempo cultural, en los márgenes y en los suburbios de la historia. Por eso no es extraño que, como vimos que decía Lévi-Strauss en el capítulo anterior, el ser humano aparezca cada vez más en la basura de los historiadores. El ser humano tiene que conformarse con introducir un poco de neolítico en las grietas de la historia. Pero bueno, en este esquema que estamos utilizando nos queda todavía por tratar lo más importante, o por lo menos lo que más nos interesa a nosotros, en tanto que antropólogos y filósofos. Por hoy nos vamos a conformar sencillamente con presentar el tema, porque es demasiado vital para nuestro hilo conductor como para no dedicarle el capítulo siguiente de este curso de antropología. Veámoslo. Sí, el caso es que en el esquema mismo tenemos otra posibilidad, y es que en lugar de resucitar Cronos, resucite Zeus. Que en lugar de tener un Cronos al cuadrado y al cubo y a la enésima potencia, lo que tengamos o lo que pudiéramos haber tenido o lo que podamos llegar a tener sea un Zeus al cuadrado, un Zeus al cubo o un Zeus a la enésima potencia. Eso ya no sería una funesta casualidad, aunque probablemente sí que sería también una casualidad, pero no funesta, sino una brillante y maravillosa casualidad. Y efectivamente, hasta tal punto se trató de una contingente casualidad que en la historia de la filosofía suele comenzar con una anécdota que es un tropiezo. Tales de Mileto se cayó en un pozo porque iba pensando. Miraba a las estrellas, no miraba por dónde iba, y entonces se cayó en un pozo y ahí fundó
eso que llamamos la historia de la filosofía. Y la filosofía es en sí misma una posibilidad antropológica absolutamente vital para nosotros. Es la posibilidad de profundizar en la victoria de Zeus contra Cronos. ¿Y cómo llamaremos a esta posibilidad? Porque no conviene que la llamemos historia. Historia es precisamente lo que hemos hecho depender de la victoria de Cronos, y la hemos definido por un aceleramiento del tiempo. Una victoria de Zeus tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser una profundización en la posibilidad del tiempo libre. Una victoria del tiempo libre, una victoria que nos pone cada vez más profundamente al cuadrado, al cubo y a la enésima potencia a salvo de la dictadura del tiempo. La posibilidad, como hemos dicho muchas veces, del ocio republicano, una ciudad con cada vez más tiempo libre, con cada vez más ocio para la filosofía. Para eso que hemos considerado filosofía en este canal, la filosofía en canal, la posibilidad del ser humano de experimentar la verdad, la justicia y la belleza. La posibilidad de una palabra verdadera, justa y bella, la posibilidad de un Zeus que sea verdadero, justo y bello. Como veremos en capítulos posteriores, esto no es más que la posibilidad de una república, de una sociedad en la que los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que al obedecer la ley se obedezcan tan solo a sí mismos y sean, por tanto, libres. Y puesto que no podemos llamar a esto historia, ¿cómo llamaremos entonces a esta línea del progreso republicano, a esta línea marcada o definida por una profundización del tiempo libre? Pues bien, la Ilustración a esto le llamó precisamente progreso. De tal manera que nos encontramos aquí con una contraposición inesperada, la contraposición absoluta entre Zeus y Cronos se nos ha convertido en la contraposición entre historia y progreso. Mientras que la historia viene definida por una aceleración del tiempo, el progreso viene definido por una profundización del tiempo libre, es decir, por una profundización de la libertad. Tiempo y libertad se oponen en el mismo sentido que hemos visto que míticamente se oponen Cronos y Zeus. Lo veíamos ya al final del capítulo anterior. Zeus es la palabra, la posibilidad de que la palabra tenga más autoridad que el tiempo. Pero en el fondo de la palabra subyace una realidad nouménica a la que hemos llamado libertad. La libertad tiene más autoridad que el tiempo. No es el tiempo quien tiene que decir si las cosas están bien o mal como están. Es la libertad la que tiene que decir que las cosas están bien o mal independientemente de lo que diga el tiempo. El tribunal de la libertad no puede tener nada que ver con el tribunal de la historia. Eso que dijo Fidel Castro en su famoso discurso, un discurso muy bueno, por cierto, desde el punto de vista jurídico, de que la historia me absolverá, es lo peor del discurso. Es una frase nefasta. ¿Qué es eso de que la historia te absuelva? La historia no es quién para absolverte, no es quién para decir si eres inocente o culpable, si eres bueno o malo. Es la libertad la que tiene que juzgar la historia. Por lo mismo que no es la sociedad la que tiene que juzgar al derecho, sino que es el derecho el que tiene que juzgar a la sociedad. Porque no se trata de que el derecho esté en estado de sociedad, sino que la sociedad esté en estado de derecho. Hay mucho que pensar aquí, ¿verdad? Y lo pensaremos en capítulos posteriores. Acabamos ahora de nombrar la palabra progreso. Progreso en este sentido, por supuesto, no tiene nada que ver con que tengamos aparatitos cada vez más sofisticados, que a lo mejor sí tiene algo que ver, pero no es lo más esencial, ni muchísimo menos. Lo que la Ilustración llamó progreso y lo que nosotros estamos llamando progreso en contraposición a eso, a lo que hemos llamado historia, es el progreso moral de la humanidad, el progreso jurídico de la humanidad. El derecho progresa, la historia del derecho progresa. Esto es una cosa obvia desde el punto de vista de que podríamos decir que el principio de progresividad del derecho hace que con arreglo a derecho ninguna ley pueda ser reformada más que a favor del derecho.
La historia del derecho progresa a favor del derecho. No es nada seguro que la historia progrese, pero sí que es seguro que la historia del derecho progresa. No es nada seguro que la historia progrese, no es nada seguro que actualmente seamos más felices que en el Neolítico. No es nada seguro que el advenimiento del Windows 11 nos haya hecho un poquito más felices que cuando teníamos el Windows 10. O que seamos más felices ahora comunicándonos ininterrumpidamente todo el rato por WhatsApp y por Telegram que cuando teníamos que llamar a un fijo. Desde luego no puedo decir que mi vida haya mejorado mucho desde entonces. Pero sí estoy seguro de que mi vida ha progresado mucho cuando pienso que el derecho nos ha traído la prohibición de la esclavitud o el sufragio femenino o el derecho laboral. Así es que es muy importante no confundir lo que nos trae el tiempo con lo que nos trae la libertad. Hay instituciones que son meros coágulos temporales, como por ejemplo las corporaciones económicas, diría yo, puesto que no las ha traído la palabra, las ha traído la negociación económica. Y hay otras instituciones que son o pretenden ser la casa de la libertad, porque pretenden ser obra de la argumentación y contraargumentación de ciudadanos libres. Unos ponen el espacio de la libertad en el mercado y otros nos empeñamos en poner el espacio de la libertad en el espacio político. Tendremos que decidir dónde colocamos a Zeus y dónde colocamos a Cronos cada uno de nosotros. Pero no podemos tratarlo todo a la vez. Nos vamos a detener en la misma pregunta con la que nos deteníamos en el capítulo anterior, aunque ahora hemos avanzado un poquito más para poder responderla. Si hemos hecho depender la esencia del ser humano de algo así como que la palabra tenga más autoridad que el tiempo, ¿cómo es que cuando a ese sujeto libre del tiempo, con tiempo libre para hablar, le preguntas ¿por qué haces lo que haces?, te contesta porque lo hicieron los ancestros? Lo hicieron los ancestros porque es bueno y es bueno porque lo hicieron los ancestros. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, pues que en el esquema que planteábamos en el capítulo anterior, esa imagen del Congreso de los Diputados en el centro de la ciudad, esa imagen de la Casa de la Palabra, no era en el fondo muy realista. Porque en el centro de la ciudad lo que suele haber es una Casa de la Palabra con forma de comecocos, decíamos, con forma de iglesia. Y la razón de ello tiene una trascendencia inmensa para el pensamiento antropológico. El ser humano debió de aprender muy pronto que el artilugio fundamental que tenía para anular los acontecimientos, para anular el tiempo, era la palabra, pero la palabra antigua, las palabras más antiguas, los mitos, las palabras cantadas por los poetas que nos cuentan cosas sobre el tiempo en el que ocurrían las cosas, un tiempo que ya ha pasado y que ahora rememoramos en la repetición del rito y de la costumbre. Así es que ya lo vemos, ya lo tenemos. El primer Zeus que inventó la humanidad fue Zeus paréntesis Cronos, hemos puesto aquí. Fue la palabra, pero la palabra ritualizada. La palabra de los ancestros, la palabra cantada en los mitos, la palabra de la tradición, la palabra de los ancianos, la palabra más antigua. Estamos a salvo de los acontecimientos porque tenemos palabras muy antiguas, porque tenemos una sabiduría muy antigua. Este es el mundo, podríamos decir, de la normalidad antropológica, de la normalidad etnográfica. Los seres humanos se pusieron a salvo de la historia gracias a palabras ritualizadas. Es lo propio del pensamiento mítico, como llevamos viendo a lo largo de esta serie. Ahora bien, ahora estamos enfrentados a una posibilidad, a otra posibilidad impresionante y prodigiosa. La posibilidad de que, también por una contingencia, pongamos que Tales de Mileto se cayó en un pozo y que uno de los discípulos herederos de la filosofía, por ejemplo Sócrates, se pasee por la ciudad diciendo
Oye, ya que hablamos, ¿por qué no aprovechamos para decir algo interesante? Ya que tenemos tiempo libre, ya que tenemos ocio, ¿por qué repetimos esas palabras antiguas que no dicen más que barbaridades? Porque al fin y al cabo, ¿quién es Aquiles más que un sinvergüenza genocida? ¿Quién es Ulises más que un mentiroso que llega incluso a levantar falso testimonio contra su mejor amigo para robarle un botín de guerra? Menudo sinvergüenza canalla. ¿Por qué no aprovechamos para decir cosas verdaderas, cosas bellas y cosas justas? ¿Por qué no, en lugar de conformarnos con un Zeus muy antiguo, no ponemos Zeus al cuadrado y aprovechamos para progresar? ¿Por qué, en lugar de someter la ciudad a la palabra de los ancianos, no buscamos para la ciudad leyes que sean verdaderas, justas y bellas? ¿Por qué no buscamos un progreso republicano? ¿Por qué no profundizamos en la victoria de Zeus contra Cronos? Así pues, frente al Neolítico se abren dos posibilidades absolutamente opuestas: la historia, el aceleramiento del tiempo, o el progreso, la profundización en el tiempo libre. Entre paréntesis diré que ando leyendo estos días este libro, El amanecer de todo, y bueno, no es que me esté entusiasmando, y creo que es sobre todo porque no hacen bien esta distinción, la distinción entre obras del tiempo y obras de la libertad. Y de ahí que la crítica que hacen a Mircea Eliade no me termine de convencer. Pero bueno, esto ya lo discutiremos en próximos episodios. Estos autores se empeñan mucho en introducir la historia en el Neolítico, y yo creo que lo que quieren en el fondo introducir no es la historia, sino el progreso. Y yo creo que sí, que el Neolítico habría engranado muy bien con la posibilidad del progreso, y eso se demuestra precisamente en la Grecia de Sócrates y de Platón. Ahora bien, una cosa es el progreso y otra cosa es la historia, porque la cultura de alguna forma siempre será refractaria a la historia. Siempre será la búsqueda de un no pasa nada ya. Y como no pasa nada ya, podemos sentarnos a hablar y recordar las leyes de los antiguos, o quizás, quién sabe, si Sócrates nos convence de ello, buscar mejores leyes para la ciudad, porque tenemos tiempo libre, porque estamos libres del tiempo, porque hemos desactivado el pasar vertiginoso del tiempo histórico. Son dos posibilidades distintas, más bien dos posibilidades enteramente contrapuestas, y si no se hace bien esa distinción, pues todo lo que vengas a decir después es vago, confuso y a veces inconsistente. Me parece un libro bastante malo. Aunque desde luego os lo dejo en la descripción para los que queráis leerlo, es un libro que está muy de moda. Lo vamos a dejar aquí por hoy, pero como podéis comprobar, no son pocos los flecos que nos quedan pendientes. Hasta la próxima ocasión.